Y el siguiente tema nos habla de qué va a suceder cuando tengamos una fuente de corriente dentro de un circuito eléctrico, ¿sí? Cómo vamos a implementar el método de mallas cuando tengamos una fuente de corriente en el circuito. Y es bastante simple realmente, ¿sí? La única cuestión que tenemos que tomar en cuenta son dos cosas. Uno es el análisis de una trayectoria nueva, ¿sí? Y el análisis de corrientes. O, dicho de otra forma, el análisis de una supermalla, ¿sí? Y una fuente de un análisis de corrientes, una sumatoria de corrientes de Kirchhoff, ¿de acuerdo? Por eso a este método se le llama supermallas, porque va a existir una trayectoria, ¿sí? Mucho más grande de análisis. No significa que este método tenga alguna superioridad sobre el método de mallas, ¿sí? O que sea más simple. No, nada más significa que estamos considerando fuentes de corriente. Es lo único que nos dice. Ok, entonces vamos a ver aquí el tema de mallas con fuentes de corriente. Mallas con fuentes de corriente. Mallas con fuentes de corriente. Ahí está. Y vamos a proponer el siguiente ejercicio. Adiós. Listo. Muy bien. Tenemos que vamos a tener de este lado un par de resistencias. Por acá otras. Ahí está. De este lado vamos a tener una fuente de corriente. Y por este lado vamos a tener una fuente de voltaje conectada al circuito. Ahí está. Muy bien. Y entonces, pues, antes de agregar las nuevas instrucciones, ¿sí? Recuerden ir encendiendo sus cámaras. Antes de agregar las nuevas instrucciones, pues vamos a hacer las que ya conocemos, ¿sí? Vamos a hacer las que ya conocemos. Vamos a colocar, ¿sí? Las trayectorias de la corriente en cada una de las mallas, ¿sí? Vamos a colocar la trayectoria de corriente para cada una de las mallas. ¿Sí? Vamos a colocarle polaridad a cada uno de los elementos. Oiga, pero no sabemos de qué valor son. Ahorita se los ponemos, no se puede. ¿Sí? Pero siguiendo la estructura de las mallas, pues vamos a ver, ¿sí? O vamos a empezar a proponer polaridades. Entramos por positivo, salimos por negativo. Entramos por positivo, salimos por negativo. Ahí está. Siguiente malla, la B. Entramos por positivo, salimos por negativo. Entramos por positivo y salimos por negativo. Ahí está. Por último, pues creo que es todo. Vamos a ponerle aquí más menos, por no dejar, y más menos. Aun cuando ya tienen polaridad, pues nada más reafirmamos dicha polaridad. ¿De acuerdo? Denme un segundito.
Ok. Ok. Muy bien. Muy bien. Espérenme un poquito, espérenme un poquito. Espérenme un poquito, espérenme un poquito. Así, así, así. Aquí es. Ok, sí, estamos bien. Muy bien. Ahí está. Entonces ya tenemos todos los elementos, ¿sí? Polarizados y todas las corrientes definidas. ¿De acuerdo? Ahora sí vamos a ponerle valores numéricos a cada uno de los elementos. Vamos a ponerle que este, no sé, entrega 20 volts, que este está consumiendo o entregando 2.5 amperes, ¿sí? Que estas resistencias, por ejemplo, son de 100. Esta de acá es de 200. Esta de acá es de 400. Esta de acá es de 300. Y por acá tenemos otras dos resistencias, otra de 100 y otra de 200. Ahí está. ¿Sí? Vamos a suponer esos números. Ahí está. Muy bien. Entonces vamos a comenzar. ¿Sí? Vamos a comenzar a... Después de las polaridades, el paso siguiente, ¿cuál era? Después de proponer polaridades, el paso siguiente, ¿qué nos decía? ¿Qué nos decía el paso siguiente? ¿Qué nos decía? ¿Seguiría plantear las fórmulas? ¿Perdón? ¿Seguiría plantear las fórmulas? No. Hay un paso muy importante que no se deben de saltar. Muy simple, pero muy importante. ¿El número de ecuaciones? Número de ecuaciones. Así es. El número de ecuaciones. Así es. ¿Sí? El número de ecuaciones, ¿sí? Es lo que nos va a decir. ¿Cuántas mallas tenemos aquí? ¿Cuántas mallas tenemos aquí? Tres. Tres. Por lo tanto, ¿cuántas ecuaciones necesitamos? Tres. 3. Ahí está. Muy bien. Ojo con lo que sigue. Ojo con lo que sigue. Habíamos dicho, cada fuente dependiente agrega una ecuación al sistema. ¿Cierto? Pregunta, ¿en este circuito tenemos fuentes dependientes? ¿En este circuito tenemos fuentes dependientes? No. Ahí está. Por lo tanto, ya no hay ecuaciones. Siguiente paso. Siguiente. Ese sí anótenlo porque ese no está. Por cada fuente de corriente se va a inhabilitar una ecuación de malla. ¿De acuerdo? Por cada fuente de corriente se va a inhabilitar una ecuación de malla. Entonces, ¿cuántas fuentes de corriente tengo yo ahí en ese circuito? Uno. Una. Por lo tanto, ¿cuántas ecuaciones de malla se van a deshabilitar? Una también. Una. Así es. Y ahí está. Y entonces, el número de ecuaciones por mallas en este circuito, ¿sí? En este circuito exclusivamente va a ser 2. Va a ser 2. El número de ecuaciones por malla o de mallas en este circuito van a ser 2. ¿Sí? Y vamos a agregarle una más, ¿sí? De un análisis de corrientes, ¿sí? Una ley de corrientes de Kirchhoff, se la vamos a agregar. ¿De acuerdo?
En total siguen siendo 3. En total seguimos teniendo 3. ¿De acuerdo? Pero una de mallas desaparece y aparece una nueva de corrientes de Kirchhoff. ¿Sí? ¿Por qué desaparece una y aparece otra? Porque tenemos una fuente de corriente. Si tuviéramos 2 fuentes de corriente, pues desaparecen 2 de mallas y aparecen 2 de corrientes de Kirchhoff. ¿Ok? Entonces, aparecen y desaparecen tantas ecuaciones como fuentes de corriente tengamos. Oiga, yo tengo fuentes dependientes e independientes. Es lo mismo. ¿Sí? Es lo mismo. Vamos a suponer que tuviéramos una fuente de corriente dependiente. Vamos a suponer nada más. ¿Sí? Si tuviéramos una fuente de corriente dependiente, entonces tendríamos 3 más 1. ¿Por qué? Porque la fuente dependiente agrega una ecuación. Y como es de corriente, pues una de las mallas va a desaparecer y va a aparecer una de ley de corrientes de Kirchhoff. Por lo tanto, vamos a ocupar 4 ecuaciones. ¿Ok? Está muy revoltoso eso. Más o menos. Más o menos. Pero este análisis les va a permitir saber cuántas ecuaciones y de qué tipo las vamos a formar, que es uno de los errores que más se repite. ¿Sí? Es uno de los errores que más se repite cuando tenemos fuentes de corriente. ¿Sí? Este análisis de ecuaciones siempre lo voy a hacer, ¿de acuerdo? Para que les quede grabado qué es lo que está sucediendo. ¿Ok? Bueno. Después de este ejemplo, vamos a proseguir. Después de este ejemplo, vamos a proseguir. Ya tengo el número de ecuaciones. Ya sé cuántas de malla. Ya sé cuántas de malla y cuántas de ley de corrientes de Kirchhoff necesito. Necesito 2 y 1. ¿Ok? Eso es importante. Muy bien. ¿Qué sigue? Agréguenle otro paso ahí al número de instrucciones. Agréguenle otro paso al número de instrucciones. ¿Sí? Se deshabilita la fuente de corriente. Se deshabilita la fuente de corriente. ¿Qué quiere decir eso? Entre paréntesis, pónganle. La corriente de la fuente es igual a 0 y eso representa un circuito abierto. Se deshabilita la fuente de corriente, entre paréntesis, la corriente de la fuente es igual a 0 y eso corresponde a un circuito abierto. Punto y seguido. Se redibuja el circuito y se plantean las nuevas trayectorias. Punto y seguido, se redibuja el circuito y se replantean las nuevas trayectorias. Y pónganle ahí la palabrita unificadas. Las nuevas trayectorias unificadas. A ver, ¿qué es eso que nos acaba de decir tan revoltoso? Oiga, muy fácil. Dibujamos el circuito. Dibujamos el circuito. Vamos a dibujarlo rápidamente por acá. Ahí está el circuito redibujado. Sí, ahí va apareciendo. Y lo único que nos está diciendo ese nuevo paso es que donde teníamos la fuente de corriente, ¿sí? Donde teníamos la fuente de corriente, ahí ya no vamos a conectar nada. Donde teníamos la fuente de corriente, ya no vamos a conectar nada. Eso es lo que significa. Nada más. ¿Sí? Donde teníamos la fuente de corriente, ya no conectamos nada. Y entonces, una vez que ya no conectamos nada, podemos unificar trayectorias. Ah, chis, ¿qué es eso? Ah, pues es nada más plantear una nueva trayectoria para la corriente sobre este circuito. Una trayectoria de corriente, pues sería esta de aquí. ¿Sí? Y otra trayectoria para la corriente sería esta de acá. ¿Sí? Y ahí tendríamos las dos nuevas trayectorias. Y fíjense bien, ¿cuántas ecuaciones de malla vamos a ocupar?
¿Cuántas? Dos. 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 ¿Cuántas trayectorias unificadas tenemos aquí en el dibujito de aquí abajo? Unificadas, una y luego con la Ah, otra bueno, ya son unificada dos. y trayectorias, dos. Ahí está. Entonces, dos ecuaciones, dos mallas. ¿Sí? Fíjense cómo al quitar la fuente de corriente, efectivamente una de las ecuaciones desapareció. ¿Sí? Por eso ese -1. Porque al tener una fuente de corriente, ¿sí? Una de las ecuaciones desaparece. ¿Por qué? Porque al menos una de las trayectorias se unifica. ¿Ok? Bueno, ahí está. Y entonces, ahora sí podemos plantear esas dos ecuaciones. Ahora sí podemos plantear esas dos ecuaciones. Muy bien, vamos a plantear esas dos ecuaciones. La primera, la más simple, pues sería la que está aquí, la más chiquita. ¿Sí? Esa ecuación considera 4 resistencias, que sería la de 200, la de 100, la de 300 y la de 400. Déjenme, pongo el puntero, ahí está. Sería esta trayectoria de acá. ¿Ok? Entonces, ahí tendríamos, siguiendo las reglas para proponer las ecuaciones, ¿sí? Empezando de cualquier punto, yo voy a empezar de la esquina superior izquierda y voy a obtener primeramente más 200. ¿Sí? Multiplicado por la corriente que fluye por este elemento, que serían IA. 200 IA. Seguimos avanzando. Más. ¿Qué tengo aquí? Aquí tengo más 100 por la corriente que fluye por este elemento. La corriente que fluye por este elemento será IA positivo e IC negativo. IA positivo e IC negativo. Oiga, acá usted me está diciendo que hay otras trayectorias. Sí, son otras trayectorias. Las corrientes y las polaridades ya las propusimos. Esas no cambian, esas no varían, esas no se mueven. Lo único que propusimos aquí abajo fueron nuevas trayectorias. ¿Ok? Una de esas dos trayectorias es la que estamos analizando. ¿Sí? Pero el análisis siempre se hace con lo que ya propusimos. ¿De acuerdo? Eso es importante. Eso es importante tomar en cuenta porque luego es un punto de error. Muy bien, seguimos avanzando. Más 300. Más 300 por la corriente que circula por ese elemento. IA positivo e IB negativo. ¿Sí? IA positivo e IB negativo. ¿Por qué? Porque estas son las corrientes que están fluyendo por el sistema. Lo que está abajo solamente son trayectorias. Último, más 400. Corriente que fluye por ese elemento únicamente es IA. Y todo eso es igual con 0. Ahí está. Siguiente trayectoria. Bueno, podemos unificar aquí nada más todos los elementos dependientes de IA. Tendríamos 200, tendríamos 100, tendríamos 300 y 400. Esos son dependientes de IA. De IB tendríamos menos 300. ¿Sí? Menos 300. Y de IC tendríamos menos 100. ¿De acuerdo? Ahí está. Y sería todo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, estamos completos. Ahí está. Esa sería una de mis dos ecuaciones de malla. ¿Cuál es la siguiente ecuación de malla? La siguiente ecuación de malla proviene de la siguiente trayectoria. ¿Sí? La siguiente ecuación de malla proviene de la siguiente trayectoria. ¿Cuál es esa ecuación de malla? Bueno, vamos a comenzar igual de la misma forma de la esquina superior izquierda. Ahí está, vamos a empezar de aquí. Empezamos de aquí hacia abajo. Más 20. Más 20. Seguimos avanzando, siguiendo la flecha color amarillo. Encontramos esta resistencia de 200. Entonces será más 200. ¿Cuáles son las corrientes que fluyen por la resistencia de 200? Yo aquí puedo ver en la parte azul que nada más es IB. Por lo tanto, IB. Sigo avanzando en la trayectoria amarilla. Encuentro la de 100.
Pues más 100. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy siguiendo la trayectoria amarilla. Más 100. Corriente que fluye por esa resistencia de 100 será únicamente IB. Entonces, una vez más, por IB. Seguimos avanzando. Trayectoria amarilla. Sigue la de 300, pero entramos por la parte negativa. Aquí está la trayectoria. Parte negativa. Menos 300. ¿Cuál es la corriente que fluye por 300? Más IA menos IB. Más IA menos IB. Ahí está. Sigo avanzando. ¿La fuente de corriente la tomo en cuenta? No. La trayectoria por acá me dice que no la tengo que tomar en cuenta. Sigue la resistencia de 100. ¿Ok? Entonces entramos por negativo. Siguiendo esta trayectoria. Entramos por negativo. Menos 100. Multiplicado por la corriente que fluye por ese elemento, que será IA positiva e IC negativa. IA positiva e IC negativa. Ahí está. Todo eso es igual con 0. Ahí está. Entonces ya casi tenemos lista nuestra ecuación. ¿Sí? Y pues bueno, agrupamos términos semejantes. Primeramente elementos dependientes de IA. Tendremos el menos 100. No, menos 300 y menos 100. Menos 300 y menos 100. Elementos dependientes de IV, tendremos 200, 100, 300 y nada más. Entonces vamos a ponerlo 200 más 100 más 300 y ya. Dependientes de IC, tendremos únicamente 100 positivos. ¿Sí? Y este 20 pasa del otro lado negativo. Ese 20 pasa del otro lado negativo, menos 20. Ahí está. ¿Listo? Esa sería nuestra segunda ecuación. Déjenme ver. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, estamos completos. Ahí está. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas ecuaciones de mallas? 2. 1, 2. Nada más. Nada más. ¿Ok? Nada más. Muy bien. Oigan, nos falta una última ecuación. Sí, nos falta una última ecuación. Para esa última ecuación vamos a redibujar el circuito. Para esa última ecuación vamos a redibujar el circuito. ¿Qué parte del circuito? La corriente. Ahí está. ¿Sí? La corriente. ¿De acuerdo? Y esa fuente de corriente tiene una polaridad. Ahí está. ¿Sí? Y entonces hay tres corrientes que están fluyendo, ¿sí? A través de este círculo. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las tres corrientes que atraviesan este círculo? Aquí las podemos ver. ¿Cuáles son esas tres corrientes que atraviesan ese círculo? Sería IC, IB y la corriente de la fuente. Así es. Tenemos la corriente de la fuente primeramente. Ahí está. Ahí la tenemos. Tenemos también la corriente IB. La corriente IB viene en este sentido y atraviesa la fuente. Y la corriente IC. La corriente IC viene en este sentido y llega por aquí. Ahí está. ¿De acuerdo? Ahí está. Déjenme ver para no equivocarme. Sería así. Ok. Entonces, espérenme. Ajá, sí. Muy bien. Fíjense bien. Fíjense bien. ¿Cuál es la punta de flecha que se toca primero? ¿Cuál es la punta de flecha que se toca primero? Acá en azul tenemos IB. ¿Sí? Acá en verde tenemos IC. Y ahí en negro pues tenemos la corriente 2.5. ¿Qué es 2.5? Sí. Ahí está.
Ok. Entonces, vamos a ver la punta de flecha, ¿qué elemento toca? ¿Sí? Ojo, la flecha de la corriente está aquí adentro de la fuente. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. La punta de flecha azul, ¿qué polaridad toca en este caso primero? La positiva. La positiva. Entonces, va a ser IB positiva. ¿Sí? La punta de flecha color negro, ¿cuál es el signo que toca primero? La punta de flecha en color negro, ¿cuál es el signo que toca primero? ¿Negativo? No. Aquí está la punta de flecha. Positiva. Borré la otra que puse aquí. Borré la otra que puse aquí porque generaba como problemas acá. Sí, a la hora de visualizarlo. La punta de flecha es esta que está aquí de la fuente. La que toca primero, o la que está más cercana, es positiva. Entonces, más 2.5. ¿Sí? Y por último, IC. Por último, IC. ¿Cuál toca primero? Negativo. Negativo. Y esa será la ecuación de corrientes de Kirchhoff que tenemos que agregar. Y esa será la ecuación de corrientes de Kirchhoff que tenemos que agregar. ¿Sí? Ahí está. Esa sería nuestra tercera ecuación. ¿Sí? Oiga, profe, a mí me lo enseñaron distinto. Ok, otra posibilidad es la siguiente. La voy a dibujar ahí a un ladito. Otra posibilidad es la siguiente. ¿Sí? Que personalmente es la que más me gusta, aunque no es la más simple. Tenemos ese punto de conexión. Tenemos la fuente. ¿Sí? Y tenemos esta otra trayectoria. Ok. Únicamente vamos a analizar, ¿sí?, las corrientes que tocan a la fuente. Las corrientes que tocan a la fuente son IB e IC, nada más. IA, ¿sí?, aun cuando circula por esta parte, no la vamos a considerar porque no toca a la fuente. ¿Sí? Entonces, vamos a redibujar las corrientes. IB va en este sentido y C va en este sentido, ¿sí? Y la corriente de la fuente va en este sentido. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces aquí tendríamos a B, aquí tendríamos a C y aquí tendríamos a 2.5. Ahí está. ¿Sí? Tenemos esas corrientes y vamos a analizar este punto de conexión o este nodo. A fin de cuentas es lo mismo. ¿Sí? Y entonces vamos a ver que al nodo entra IB. A ver, espérenme, aquí está mal. Aquí está mal. La corriente C la puse hacia adentro, pero no es cierto. Fluye hacia afuera de la trayectoria. Ahí está, la dibujé mal. ¿Sí? Y C es hacia afuera. ¿Por qué? Porque tiene este sentido. Pasa por la fuente de corriente y sale por ese lugar. ¿Sí? Entonces, fíjense bien. Cada una de las corrientes, ¿sí?, cada una de las corrientes está relacionada con uno de los cables que conectan o que llegan a ese nodo. ¿Sí? Cada uno de los elementos o cada una de las corrientes está relacionado con un cable. No hay dos corrientes fluyendo por el mismo cable, ¿sí?, o por el mismo alambre o por el mismo conductor. Hay una por cada trayectoria. ¿De acuerdo? Una por cada trayectoria. Entonces, IB entra, 2.5 entran, 2.5 entran, e IC sale, e IC sale. Y eso es igual con 0. Si se fijan, tenemos exactamente la misma ecuación. La misma ecuación. ¿Sí? ¿Qué metodología utilizar? Pueden utilizar esta. Muchas veces se simplifica, ¿sí?, porque es menos área y son menos trayectorias que hay que analizar. ¿De acuerdo? En lo personal, yo utilizo esta. Se me hace que desde mi punto de vista o desde mi forma de pensar, ¿sí?, me permite generar menos errores, pero cualquiera de las dos, ¿sí?, es totalmente válida y totalmente funciona.
¿sí? Entonces, ¿cuál utilizar? La que ustedes quieran. Yo les muestro las dos, ¿sí? Ventajas de esta, a mí me parece que genera menos errores. Ventajas de esta es muchísimo más simple de forma visual, ¿sí? La que ustedes quieran implementar. Ya vimos o ya comprobamos que genera exactamente el mismo resultado, ¿sí? Muy bien. Voy a colocarlas ambas de este lado. Ahí está. Muy bien. ¿Qué procede? ¿Qué prosigue? ¿Qué sigue? Bueno, lo que sigue es introducir estos sistemas de ecuaciones dentro del solver. ¿Sí? Ya tenemos nuestra ecuación, nuestro sistema de ecuaciones. Vamos a introducirlo en el solver de sistemas de ecuaciones. ¿De acuerdo? Aquí le vamos a dar limpiar. ¿Sí? Y le vamos a dar limpiar de este lado. Ahí está. Entonces, ¿cuáles son? El número de ecuaciones son 3, por lo tanto, 3 ecuaciones, 3 incógnitas. Las variables son IA, son IB, E y C. Ahí está. ¿Sí? Y empiezo a colocar los datos de mi sistema. La primera ecuación son 200 más 100 más 300 más 400. Y B menos 300. Y C menos 100. Todo eso es igual con 0. Siguiente ecuación, menos 300 menos 100. Siguiente será IB, 200 más 100 más 300. Y C, 100 positivos. Y todo es igual con menos 20. Siguiente y última. A ver, espérenme. Y A y B sí está bien. Y B positivo y A negativo está bien. Positivo, positivo. Sí está bien. Muy bien. Y la última ecuación, que sería esta de aquí. ¿Sí? Y A pues vale 0, no está involucrada. Y B vale 1. Y C vale menos 1. Y todo lo igualamos a este valor, que sería menos 2.5. Y una vez que terminamos, pues otra vez, método de montante para que nos dé la solución de esta forma. Y ahí tenemos el resultado. Ahí tenemos el resultado. ¿Sí? Y A, este valor, y B y C. Sin embargo, pues bueno, vamos a ponerlo con decimales. Una vez más, montante. Y aquí nos entrega los valores. Y aquí nos entrega los valores. Bueno, vamos a colocar esos valores. Vamos a colocar esos valores y vamos a tener que IA, aquí están. Vamos a ver, aquí lo vamos a poner. Vamos a poner que IA es igual a 0.1247 y me dice que es periódico aquí. Y V es igual a menos 0.3148 y me dice que es periódico en 14.8 e IC es igual a 2.185 y es periódico en 185. Ahí está. Y esas serían las tres corrientes, ¿sí?, que están circulando por nuestro sistema. ¿Sí? Esas serían las tres corrientes que circulan por nuestro sistema. La corriente A, B y la corriente C. ¿Sí? Esas serían las corrientes que circulan por nuestro sistema. Ahí está. Sí, una vez que tenemos el resultado, otra vez podemos hacer análisis. Podemos encontrar el voltaje de cada una de las resistencias, podemos encontrar la potencia que consume cada una de las fuentes, potencia que consume cada una de las resistencias, corriente que fluye por alguna de las resistencias en específico, etcétera, 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 etcétera. ¿Ok? Tenemos muchas opciones, muchas posibilidades. ¿Sí? Ahí está. Tenemos opciones y posibilidades. Entonces, recuerden, una vez que tenemos el resultado, prosigue, ¿sí?, a hacer el análisis.
Uno de los análisis más simples que podemos hacer es que la corriente IB, ¿sí?, está girando en sentido opuesto. Esa es una de las conclusiones que podemos hacer. ¿Sí? Que IB, si aquí nos está saliendo del lado negativo, quiere decir que si nosotros pudiéramos ver cómo giran o cómo se mueven las cargas eléctricas a través de esta trayectoria, vamos a ver que se mueven en este sentido antihorario. ¿De acuerdo? Y las otras dos, IA e IC, están bien, giran en el sentido que propusimos. ¿De acuerdo? Ese es uno de los análisis que podemos hacer. Dudas, preguntas con la consideración de fuentes de corriente dentro del sistema. ¿Sí? Retomo, recapitulo. Recuerden, mallas con fuentes de corriente. Primeramente calculamos el número de trayectorias, 3. Por cada fuente de corriente, una trayectoria se elimina y una ecuación de análisis de corrientes aparece. ¿Sí? Entonces vamos a tener 2 de mallas y una de corrientes. 2 de mallas y una de corrientes. ¿Sí? ¿Por qué recalco eso muchas veces? Porque cuando hacen el examen o resuelven los ejercicios, ¿sí? Son 3 ecuaciones de corriente, pues 3 mallas. ¿Sí? Y no, ¿sí? Solamente son 2 mallas y una dependiendo de esa fuente de corriente. Si tuviéramos más fuentes de corriente, pues otra cosa sería. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas con respecto de esto, por favor? ¿Vamos a hacer más? Sí, vamos a hacer más. ¿Dudas, preguntas, por favor? Antes de pasar a la siguiente. Sí, díganme. Es que, por ejemplo, en la tercera ecuación, cuando lo mete el solver, le puso a la corriente IB como 1. ¿Por qué la tomó como 1? Porque es el número que está multiplicando a IB. IB por 1 más IC por menos 1. Esto es igual con menos 2.5. 1 por IB, pues es IB. Ok. Sí o sí le tenemos que dar valores numéricos, porque esta herramienta funciona con valores numéricos. Si yo aquí lo hubiera dejado como vacío, pues automáticamente me le coloca un 0. Y al colocármele un 0, el resultado cambia totalmente. Aquí está. Ok. Sí, profe, gracias. Es eso. Para que lo tome en cuenta. Muy bien. ¿Alguna otra duda o pregunta, por favor? Voy a cambiar de página, denme un segundito. Díganme. Profe, Sí. la ecuación número 2 se obtuvo por las trayectorias, ¿verdad? Por la trayectoria extendida que está acá. O la supermalla que le llaman. Y la 1 y la 2, la 3 por el circuito original. La 3, todas son a partir del circuito original. ¿Sí? Pero las trayectorias me dicen las dos ecuaciones de malla. Aquí tenemos una malla y otra malla. Son dos ecuaciones de mallas. ¿Sí? Y la de corrientes, pues viene del análisis de las corrientes que van por la fuente de corriente o que atraviesan la fuente de corriente.